Queridos amigos, nos complace invitarlos a todos a ver este emocionante y edificante video que celebra el nacimiento de San Juan el Bautista, un personaje bíblico lleno de significado y relevancia en nuestra fe. En este video, exploraremos la vida y el legado de San Juan el Bautista, un hombre enviado por Dios para preparar el camino de nuestro Señor. Descubriremos cómo su nacimiento fue anunciado por un ángel y cómo su vida estuvo marcada por la humildad, la valentía y la vocación de ser precursor de Jesús. Nos adentraremos en la historia de San Juan el Bautista y su misión de proclamar la llegada del Mesías. Nos maravillaremos con su valentía al enfrentar los desafíos de su tiempo y su testimonio de fe inquebrantable. Esta celebración del nacimiento de San Juan el Bautista nos invita a reflexionar sobre nuestro propio llamado y propósito en la vida. Nos anima a preparar nuestros corazones y caminos para recibir a Jesús y ser testigos valientes de su amor en el mundo. ¿Por qué la Iglesia celebra la Natividad de Juan el Bautista? Solo se celebran 3 cumpleaños en el calendario litúrgico de la Iglesia: la Natividad de Nuestro Señor el 25 de diciembre, la Natividad de la Virgen María el 8 de septiembre y la Natividad de su precursor, San Juan Bautista, el 24 de junio. San Juan Bautista fue elegido desde el vientre materno para preparar el camino del Señor y fue una figura significativa conectada con la encarnación y la redención. La Iglesia lo honra por su papel en la preparación del camino para Cristo. ¿Por qué es conocido San Juan Bautista? San Juan Bautista es más conocido por ser el primo de Jesús y la figura principal que preparó el camino para Cristo antes de que comenzara su ministerio público. También es conocido por ser hijo de los santos Isabel y Zacarías, quienes lo dieron a luz en su vejez. ¿Cuándo nació San Juan Bautista? Aunque no se conoce la fecha exacta del nacimiento de San Juan Bautista, cada año la Iglesia honra su natividad el 24 de junio. Esto es 3 meses después de la Anunciación, el 25 de marzo, ya que Isabel tenía ya 6 meses cuando el ángel se le apareció a María y Jesús fue concebido. ¿Cuándo es la fiesta de San Juan Bautista? San Juan Bautista es uno de los pocos santos que tienen 2 días festivos. Cada año la Iglesia celebra la Natividad de San Juan Bautista el 24 de junio, así como la fecha de su martirio que es el 29 de agosto. ¿Cómo celebra la gente la fiesta de San Juan Bautista? En muchos países y culturas, especialmente aquellos con una larga historia católica, la gente tiene costumbres y formas de celebrar las fiestas. Por ejemplo, en Europa, el nacimiento de San Juan se celebra comúnmente como el Día de San Juan. Esta celebración marca tanto el solsticio de verano como el cumpleaños de San Juan, que son 6 meses antes del nacimiento de Cristo. Uno de los más inusuales ocurre en la provincia de Nueva Ecija en Filipinas, donde los residentes de la aldea de Bibiclat se cubren con lodo, hojas secas de plátano, enredaderas y ramitas, lo que se conoce como el Festival de la Gente de Barro. Celebran esta fiesta en acción de gracias por la lluvia que detuvo la ejecución de 14 aldeanos por soldados japoneses en 1944, milagro que atribuyen a San Juan Bautista. ¿Cuál era la relación entre Jesús y Juan el Bautista? Juan el Bautista nació de Santa Isabel, quien era pariente de la Santísima Virgen María, lo que también relaciona a Jesús y San Juan. El término de relación más común sugerido para los dos es primo. ¿Quién es la madre de Juan el Bautista? La madre de Juan el Bautista es Santa Isabel, pariente de la Santísima Virgen María y esposa de Zacarías, miembro de la clase sacerdotal. Isabel era estéril y tanto ella como su marido eran ancianos cuando concibió a San Juan. Ella creía que nunca tendría hijos cuando el Señor respondió a sus oraciones por un hijo. ¿Quién es el padre de Juan el Bautista?
San Zacarías es su padre. Era descendiente de Aarón y por lo tanto sacerdote en el templo de Jerusalén y esposo de Santa Isabel, que había sido estéril durante muchos años. Una vez, cuando estaba sirviendo en el templo, se le apareció el ángel Gabriel y le dijo que su esposa daría a luz un hijo y que le pondría por nombre Juan. Como Zacarías dudó de las palabras del ángel, quedó mudo hasta el nacimiento de Juan el Bautista. ¿Qué dice la Biblia acerca de los santos Isabel y Zacarías? En Lucas, aprendemos de los santos Isabel y Zacarías. Ahí se lee: en los días de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías, y tuvo una mujer de las hijas de Aarón, y su nombre era Isabel. Y ambos eran justos delante de Dios, andando irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tuvieron hijo porque Isabel era estéril, y ambos eran de edad avanzada. ¿Dónde está el nacimiento de Juan el Bautista en la Biblia? El nacimiento de Juan Bautista se encuentra en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos 57 al 60. Llegó el momento de dar a luz a Isabel, y ella dio a luz un hijo. Y sus vecinos y parientes oyeron que el Señor le había mostrado gran misericordia, y se regocijaron con ella. Y al 8º día vinieron a circuncidar al niño, y querían llamarlo Zacarías como su padre, pero su madre dijo: no es así, se llamará Juan. ¿Cómo fue concebido Juan el Bautista? A diferencia de Jesús, que fue concebido por el poder del Espíritu Santo, San Juan fue concebido de manera normal. San Juan Bautista nació 6 meses antes de Jesucristo. El capítulo 1 del Evangelio de San Lucas nos cuenta de la siguiente manera el nacimiento de Juan. Zacarías era un sacerdote judío que estaba casado con Santa Isabel, y no tenían hijos porque ella era estéril. Siendo ya viejos, un día cuando estaba él en el templo, se le apareció un ángel de pie a la derecha del altar. Al verlo se asustó, mas el ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías, pues vengo a decirte que tú verás al Mesías, y que tu mujer va a tener un hijo, que será su precursor, a quien pondrás por nombre Juan. Desde el vientre de su madre será lleno del Espíritu Santo, y convertirá a muchos para Dios. Pero Zacarías respondió al ángel: ¿cómo podré asegurarme que eso es verdad, pues mi mujer ya es vieja y yo también? El ángel le dijo: yo soy Gabriel, que asisto al trono de Dios, de quien he sido enviado a traerte esta buena nueva. Mas por cuanto tú no has dado crédito a mis palabras, quedarás mudo y no volverás a hablar hasta que todo esto se cumpla. 6 meses después, el mismo ángel se apareció a la Santísima Virgen comunicándole que iba a ser madre del Hijo de Dios, y también le dio la noticia del embarazo de su prima Isabel. Llena de gozo corrió a ponerse a disposición de su prima para ayudarle en aquellos momentos. Y habiendo entrado en su casa la saludó. En aquel momento, el niño Juan saltó de alegría en el vientre de su madre, porque acababa de recibir la gracia del Espíritu Santo al contacto del Hijo de Dios que estaba en el vientre de la Virgen. También Santa Isabel se sintió llena del Espíritu Santo, y con espíritu profético, exclamó: bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿De dónde me viene a mí tanta dicha de que la madre de mi Señor venga a verme? Pues en ese instante que la voz de tu salutación llegó a mis oídos, la criatura que hay en mi vientre se puso a dar saltos de júbilo. Oh, bienaventurada eres tú que has creído, porque sin falta se cumplirán todas las cosas que se te han dicho de parte del Señor. Y permaneció la Virgen en casa de su prima aproximadamente 3 meses, hasta que nació San Juan. De la infancia de San Juan nada sabemos. Tal vez, siendo aún un muchacho y huérfano de padres,
huyó al desierto lleno del Espíritu de Dios porque el contacto con la naturaleza le acercaba más a Dios. Vivió toda su juventud dedicado nada más a la penitencia y a la oración. Como vestido solo llevaba una piel de camello, y como alimento, aquello que la providencia pusiera a su alcance, frutas silvestres, raíces y principalmente langostas y miel silvestre. Solamente le preocupaba el reino de Dios. Cuando Juan tenía más o menos 30 años, se fue a la ribera del Jordán, conducido por el Espíritu Santo, para predicar un bautismo de penitencia. Juan no conocía a Jesús, pero el Espíritu Santo le dijo que le vería en el Jordán y le dio esta señal para que lo reconociera: aquel sobre quien vieres que me poso en forma de paloma, ese es. Habiendo llegado al Jordán, se puso a predicar a las gentes diciéndoles: haced frutos dignos de penitencia y no estéis confiados diciendo: tenemos por padre a Abraham, porque yo os aseguro que Dios es capaz de hacer nacer de estas piedras hijos de Abraham. Mirad que ya está el hacha puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto, será cortado y arrojado al fuego. Y las gentes le preguntaban: ¿qué es lo que debemos hacer? Y contestaba: el que tenga 2 túnicas que reparta con quien no tenga ninguna, y el que tenga alimentos que haga lo mismo. Yo a la verdad os bautizo con agua para moveros a la penitencia, pero el que ha de venir después de mí es más poderoso que yo, y yo no soy digno ni siquiera de soltar la correa de sus sandalias. Él es el que ha de bautizaros en el Espíritu Santo. Los judíos empezaron a sospechar si él era el Cristo que tenía que venir y enviaron a unos sacerdotes a preguntarle: ¿tú quién eres? Él confesó claramente: yo no soy el Cristo. Insistieron: pues ¿cómo bautizas? Respondió Juan, diciendo: yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Él es el que ha de venir después de mí. Por este tiempo vino Jesús de Galilea al Jordán en busca de Juan para ser bautizado. Juan se resistía a ello diciendo: yo debo ser bautizado por ti y tú vienes a mí. A lo cual respondió Jesús, diciendo: déjame hacer esto ahora, así es como conviene que nosotros cumplamos toda justicia. Entonces Juan condescendió con él. Habiendo sido bautizado Jesús, al momento de salir del agua, y mientras hacía oración, se abrieron los cielos y se vio al Espíritu de Dios que bajaba en forma de paloma y permaneció sobre él. Y en aquel momento se oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo todas mis complacencias. Al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a su encuentro, y al verlo dijo a los que estaban con él: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo os dije: detrás de mí vendrá un varón, que se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Entonces Juan atestiguó, diciendo: he visto al Espíritu en forma de paloma descender del cielo y posarse sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, me dijo: aquel sobre quien vieres que baja el Espíritu Santo y posa sobre él, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Yo lo he visto, y por eso doy testimonio de que él es el Hijo de Dios. ¿Qué dijo Jesús acerca de Juan el Bautista? En Mateo 11:10 aprendemos específicamente lo que Jesús dijo de Juan el Bautista. Este es aquel de quien está escrito: he aquí, envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, que entre los nacidos de mujer no se ha levantado ninguno mayor que Juan el Bautista, sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos ha sufrido violencia, y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si estáis dispuestos a aceptarlo, es Elías el que ha de venir. El que tenga oídos para oír, que oiga.
¿Cómo es que Juan el Bautista bautizó a Jesús? ¿No debería haber sido al revés? Uno pensaría que tendría sentido que Jesús bautizara a Juan, ya que Jesús era infinitamente más grande que Juan. Incluso Juan cuestionó a Jesús cuando le pidió que se bautizara. «Necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?». El bautismo de Jesús es por su parte la aceptación e inauguración de su misión como siervo sufriente de Dios. Se deja contar entre los pecadores, Él ya es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ya está anticipando el bautismo de su muerte sangrienta. Ya viene a cumplir toda justicia, es decir, se somete enteramente a la voluntad de su Padre. La voz del Padre responde a la aceptación del Hijo, proclamando su entera complacencia en su Hijo. El Espíritu que Jesús poseía en plenitud desde su concepción viene a reposar sobre él. Jesús será la fuente del Espíritu para toda la humanidad. En su bautismo se abrieron los cielos y las aguas fueron santificadas por la venida de Jesús y el Espíritu, preludio de la nueva creación. El bautismo nos libera del pecado original. Como Jesús no tenía pecado, ni pecado original ni pecado personal, no necesitaba ser bautizado. Escogió ser bautizado por Juan principalmente por dos razones. La primera razón es porque Él vino al mundo para darnos un ejemplo a seguir, para mostrarnos cómo ser verdaderamente humanos, como el Padre quiso. Quería abrazar la condición humana en todos los sentidos, excepto en el pecado. Su bautismo nos muestra que, si aún el Hijo del Hombre que no tuvo pecado, se humilló a sí mismo, cuanto más nosotros debemos humillarnos para pedir perdón y sanación. El bautismo de Cristo fue también una teofanía de la Santísima Trinidad, ya que en él se dieron a conocer las tres personas de la Trinidad, el Hijo siendo bautizado, el Espíritu descendiendo, el Padre afirmando y prefigurando el bautismo sacramental. Y cuando Jesús fue bautizado, subió luego del agua, y aquí, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y se posaba sobre él, y aquí una voz del cielo que decía, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Nosotros también somos declarados agradables al Padre, cuando en el bautismo nuestros pecados son quitados y el Espíritu nos llena de vida divina. Por esto San Juan Bautista es el patrono del bautismo. ¿Hubo bautismo antes de Juan el Bautista? La idea del lavado ritual era parte de la práctica judía. Para aquellos que no eran judíos de nacimiento, fue parte de su conversión. Sin embargo, no era un sacramento propio ya que no confería la gracia, como lo hacen los sacramentos cristianos. El bautismo de Juan, por otro lado, fue un paso hacia los sacramentos de la Iglesia, en el sentido de que no apuntaba hacia atrás a la ley de Moisés, sino hacia adelante a la ley de Cristo. A menos que uno nazca del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. El verdadero sacramento del bautismo, sin embargo, esperaría la institución de Cristo, ya a través de ella se perdonarían los pecados y se conferiría el Espíritu Santo. ¿Fue Jesús un discípulo de Juan el Bautista? Jesús no era discípulo de nadie. Juan el Bautista, por su parte, preparó el camino para Jesús y al hacerlo preparó a sus propios discípulos para seguir al Mesías. ¿Qué pasó con los discípulos de San Juan Bautista después de que Jesús comenzó su ministerio público? Hubo muchos discípulos de San Juan Bautista, muchos de los cuales no se mencionan en las Escrituras. Sabemos que 2 de los 12 apóstoles fueron primeros discípulos de Juan el Bautista. El Evangelio de Juan nos asegura que uno de estos apóstoles fue Andrés. El otro no se conoce con certeza, posiblemente Juan, posiblemente Simón o Felipe.
Dado que Juan preparó los corazones de la gente para la venida del Mesías, podemos esperar que una vez que sus discípulos supieran quién era Cristo, muchos también se convertirían en discípulos de Jesús. ¿Por qué envió Dios a Juan el Bautista antes que a Jesús? Dios envió muchos profetas para hablarnos antes que Jesús. Esto se debe a que, al principio, Él mismo trató de hablarnos y nosotros desobedecemos. Escogió a hombres a lo largo de la historia para que fueran profetas, para enseñar a otros acerca de Él. A lo largo del Antiguo Testamento, las personas fueron incluso infieles a Dios a través de las enseñanzas y la dirección de los profetas. Dios envió profetas, al igual que envió a Juan el Bautista, para ablandar sus corazones, llamarlos al arrepentimiento y preparar verdaderamente a las personas para la venida de Cristo para que puedan reconocerlo y recibirlo cuando lo encuentren. Juan fue el último de ellos y el más grande. ¿Son lo mismo Juan el Bautista y Juan el Apóstol? No, Juan el Bautista y Juan el Apóstol no son lo mismo. Juan el Bautista era pariente de Jesús y preparó el camino para su venida, y Juan el Apóstol fue discípulo de Jesús. ¿Dónde podemos leer acerca de San Juan Bautista en la Biblia? San Juan Bautista aparece por primera vez en el Antiguo Testamento, cuando los profetas predijeron de una voz que prepararía el camino, en Isaías 40 y en Malaquías 3. Principalmente leemos acerca de Juan el Bautista en los 4 evangelios. ¿Qué hizo Juan el Bautista para convertirse en santo? Juan el Bautista fue apartado y lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Pasó toda su vida guiando a otros a Cristo, toda su existencia giró en torno a preparar el camino de Cristo. Finalmente, Herodes lo mató por dar testimonio de la verdad. Por eso se le tiene en tan alta estima en la Iglesia. En la mayoría de las obras de arte que representan la comunión de los santos en el reino de Dios, Nuestra Señora se sienta a la derecha de Cristo y Juan a su izquierda. ¿Qué podemos aprender de San Juan Bautista? Una lección importante que debemos aprender de San Juan Bautista es pasar toda nuestra vida señalando a Jesús. San Juan Bautista pasó toda su vida señalando a Cristo. Hablando de nuestro Señor, dijo, Él debe crecer, pero yo debo disminuir. De Juan Bautista podemos aprender a humillarnos como Él lo hizo y hacer que nuestra vida, nuestro testimonio, todo nuestro ser, apunte siempre a Cristo. ¿Juan el Bautista tenía esposa? Juan el Bautista no estaba casado. Había vivido en el desierto como ermitaño desde su juventud antes de emprender su ministerio, que terminó con su martirio por orden de Herodes. Todo empezó cuando Herodes se fue a vivir en adulterio con Herodías, la mujer de su hermano. Entonces Juan fue con él y le recriminó diciendo, no te es lícito tener por mujer a la que es de tu hermano. Herodes no hizo nada en su contra porque lo respetaba mucho. Pero Herodías le odiaba a muerte y solo deseaba encontrar la ocasión de quitarlo de en medio, pues tal vez temía que a Herodes le remordiera la conciencia y la despidiera siguiendo el consejo de Juan. Entonces Herodes, instigado por la adúltera, mandó gente hasta el Jordán para traerlo preso, queriendo matarle, mas no se atrevió sabiendo que era hombre justo y santo, y le protegía, pues estaba muy perplejo y preocupado por lo que le decía. Llegó el cumpleaños de Herodes y celebró un gran banquete, invitando a muchos personajes importantes. Y al final del banquete entró la hija de Herodías y bailó en presencia de todos, de forma que agradó mucho a los invitados y principalmente al propio Herodes. Entonces el rey juró a la muchacha, pídeme lo que quieras y te lo daré, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió fuera y preguntó a su madre, ¿qué le pediré? La adúltera, que vio la ocasión de conseguir lo que tanto ansiaba, le contestó, pídele la cabeza de Juan el Bautista.
La muchacha entró de nuevo y enseguida dijo al rey: quiero que me des ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Entonces se dio cuenta el rey de su error, y se puso muy triste porque temía matar al Bautista, pero a causa del juramento, no quiso desaidarla, y, llamando a su guardia personal, ordenó que fuesen a la cárcel, lo decapitasen y le entregaran a la muchacha la cabeza de Juan en la forma que ella lo había solicitado. Este martirio se conmemora el 29 de agosto. San Juan Bautista, pídele a Jesús que nos envíe muchos profetas y santos como tú. Amén.